Buen día. En mi experiencia, una de las mayores dificultades cuando vas a construir un diagrama de niveles y flujos o diagrama de Forrester, como se le conoce en Iberoamérica, es identificar correctamente cuáles de las variables del diagrama son variables de nivel. Esto ocurre también en el proceso de modelado cuando ya se tiene un diagrama causal, un causal loop diagram, y vamos a pasar de ese diagrama a un diagrama de niveles y flujos o diagrama de Forrester. Para facilitar el aprendizaje, siempre he considerado que lo mejor es leer modelos bien construidos. En esta ocasión he seleccionado 3 casos que son de interés y de conocimiento básico de casi todo el mundo y que voy a ilustrar en cada uno de ellos como ejemplos de identificación de variables de nivel. Uno de los casos que vamos a revisar es un modelo epidemiológico sobre el brote del ébola que ocurrió hace unos años, el del 2014, especialmente en África. El segundo caso que vamos a ver es un caso relacionado con ciudades sostenibles, transporte y automóviles eléctricos. Y el tercer caso que vamos a ver está relacionado con las ventas del gigante del comercio electrónico mundial que es Amazon. Tal vez en primer lugar es importante que recuerden ustedes qué es una variable de nivel. Una variable de nivel es una de las variables del modelo que precisamente me permite representar el estado de un sistema y se caracteriza por una palabra: acumulación. Estas variables guardan datos que muestran la acumulación de un proceso dentro del sistema. Cuando veamos cada uno de estos 3 casos, vamos a ilustrar mejor entonces esta definición de una variable de nivel. Vamos a empezar por el caso de Amazon. Amazon es, por supuesto, una empresa de nivel mundial que empezó con la venta de libros hace ya bastantes años y a través del tiempo ha ido expandiendo su operación a múltiples líneas de negocio. Y por supuesto, el éxito que ha tenido en el mundo del comercio electrónico ha suscitado la aparición de muchos competidores. Esta dinámica es la que precisamente modelaron en el sitio web de Systems Thinker, y vemos aquí el diagrama causal, el diagrama de ciclos causales de este modelo. Por favor, tengan en mente que en la descripción de este video podrán encontrar los enlaces a los artículos completos de las fuentes que consulté para los 3 casos que les voy a mostrar. En primer lugar, lo que voy a hacer es, para quienes de pronto no entiendan completamente los nombres de las variables, a traducir a español cada uno de los nombres de las variables que aparecen en este diagrama. Simplemente hacemos aquí una salvedad, de pronto algunos ya lo saben, en los diagramas causales, algunas veces en cambio de utilizar el signo más para las relaciones directamente proporcionales y el menos para las indirectamente proporcionales, se utiliza la letra S, equivale al más, por same en inglés, y la letra O equivale al menos, es opposite en inglés. Entonces voy a traducir primero los nombres de las variables. Tenemos aquí por supuesto la variable de ventas, Amazon Sales, ventas de Amazon, el número de pedidos, number of orders, las ganancias por esos pedidos, pero esas son ganancias en un periodo de tiempo determinado. Si los pedidos los medimos en periodos de tiempo, sean por ejemplo meses o trimestres, estas son las ganancias del mes o del trimestre, esos profits.
el número de líneas de negocio, number of line of business, que atiende Amazon, que como dijimos se va expandiendo. El presupuesto o la inversión en mercadeo es en marketing. Awareness of potential market es el nivel de conciencia que van a tener otros inversionistas de que aquí hay un buen negocio, hay un mercado potencial. Y eso tiene influencia sobre esta variable que se llama attractiveness of competitors. Ese attractiveness, esa atractividad es un nombre bastante utilizado para variables en dinámica de sistemas. ¿Qué tan atractivo resulta para los competidores, para los inversionistas, el abrir precisamente un negocio similar o análogo al de Amazon? El number of competitors, precisamente el número de empresas competidoras. Level of customer satisfaction, el nivel de satisfacción del cliente. Ability to fulfill orders, la capacidad que tiene Amazon de cumplir con el número de pedidos que le hacen. Y la variable que está en la parte superior, que son los esfuerzos para satisfacer a los clientes. Esas son todas las variables de este diagrama causal. Entonces, el reto que yo les voy a proponer en cada momento es que ustedes piensen de todas estas variables, de acuerdo a la definición de que los niveles son acumulaciones, ¿cuáles de estas variables son niveles? Lo más recomendable es entonces que le den pausa un momento al video y piensen la solución. ¿Cuáles de estas variables del diagrama de ventas de Amazon son variables de nivel? Bueno, si estuvieron pensando ya en esto, es posible que hayan detectado que son 5 variables. Voy a comenzar por identificar con esta lupa cuáles son esas variables de nivel. Pero también voy a descartar algunas que podrían pensarse que son variables de nivel, pero no lo son. Las ventas de Amazon. Las ventas de Amazon no son una variable de nivel. Estas ventas de Amazon, como algunas otras variables de este diagrama, ocurren simplemente en un cierto momento del tiempo, en un periodo de una semana, de un día, de un mes, según como estemos construyendo nuestro modelo. Estas son las ventas de Amazon en ese periodo. Ese no es un acumulado, esa es una variable que ocurre precisamente, que aparece solamente durante ese periodo. Lo mismo ocurre con el número de pedidos que tenemos acá y con las ganancias de ese periodo. En cambio, de estas 3 variables que solo ocurren en ese periodo, que el valor cambia de un periodo a otro simplemente, el número de líneas de negocio sí es algo que se va acumulando con el tiempo. Esta es una variable que inició seguramente en Amazon con el valor de 1, una línea de negocio, la de libros, pero se fueron expandiendo a muchas otras líneas de negocio. Por cada tipo de productos que vende Amazon, tenemos una nueva línea de negocios y a través del tiempo eso se va depositando poco a poco, va aumentando el valor de esta variable. Esta variable guarda esa historia. Eso es un factor importante en las variables de nivel. Esa es una variable de nivel, número de líneas de negocio. Una segunda variable de nivel es esta que precisamente tiene el nombre nivel. Nivel o grado de satisfacción del cliente, sería la traducción en español. Ese nivel de satisfacción de los clientes es también un valor que no cambia de la noche a la mañana, sino que resulta precisamente de la operación del negocio, de la calidad del servicio, de una cantidad de factores, del cumplimiento que tiene Amazon, y que se va depositando poco a poco en la mentalidad colectiva de los clientes, ese nivel de satisfacción. Entonces ese depósito gradual, esa acumulación gradual de satisfacción, o si hay mal servicio de insatisfacción, es precisamente una variable de nivel. Una tercera variable del nivel,
que también es, digamos, menos tangible, más mental, es esta variable que es la conciencia que tienen los inversionistas, quienes tienen capacidad de crear negocios que le compitan a Amazon, la conciencia que tienen de que aquí hay un mercado potencial. Esa conciencia no cambia de la noche a la mañana, se va depositando poco a poco y es una variable de nivel, es una acumulación. Y la cuarta variable de nivel es esta atractividad. También esta atractividad, qué tan interesados están los inversionistas en ingresar a este tipo de negocios, es una variable de nivel. Ese interés se va acumulando a través del tiempo o se va perdiendo a través del tiempo, se va depositando a través del tiempo. Esas últimas tres variables, atractividad, conciencia de potencial de mercado y nivel de satisfacción, observen que son variables intangibles, son variables como que están en la mentalidad colectiva. Mientras que el número de líneas de negocios es una variable que es más visible, más tangible, más fácil de identificar, más presente en el mundo físico, digamos. Esas eran las variables de nivel de este diagrama causal. Y hemos podido entonces ilustrar un poco el concepto de nivel aplicado a este primer caso. Vamos al segundo caso. El transporte en ciudades sostenibles. Ese es este segundo caso. Entonces aquí lo que vamos a analizar es cómo las personas se ven atraídas o no por transporte público y vehículos eléctricos que producen un modelo más sostenible de transporte en una ciudad cualquiera, ¿no? Nuestras ciudades están evolucionando a ciudades que algunos llaman inteligentes, sostenibles, y el tema del transporte es fundamental. En este campo, en dinámica de sistemas, hay muchos modelos. El modelo que vamos a estudiar en este momento es un modelo real que construyeron para un artículo de la Conferencia Mundial de Dinámica de Sistemas que se realiza periódicamente. Como les decía, en la descripción voy a incluir los enlaces a todos estos artículos que estoy mencionando como soporte a los diagramas que estoy analizando. Entonces tenemos este diagrama. Voy a hacer nuevamente rápido la traducción de las diferentes variables que componen este diagrama. Voy a comenzar aquí a la izquierda con la inversión que se hace en propaganda, en marketing acerca del transporte público. Luego tenemos esta variable que se llama willingness to consider public transport. Willingness también es una palabra común en variables de dinámica de sistemas. Es precisamente el interés, la inclinación que tienen las personas que toman medios de transporte por utilizar en este caso transporte público. Aquí tenemos otra variable que es el interés por considerar el uso de carros eléctricos, la cual depende del presupuesto que se dedica a publicidad acerca de los carros eléctricos. Esta variable central, que es muy importante en este modelo, así como en las ventas de Amazon en el modelo anterior, es el número de viajes que se hacen en carros precisamente. Tenemos en la parte superior el costo de transporte público. Tenemos la construcción de infraestructura, es decir, de vías para transporte público. El tiempo de viaje promedio en carro. La capacidad de vías y las políticas para detener la construcción de más vías, porque esa puede ser una decisión que tome un gobierno. La congestión vial, la cantidad de población es la última variable en el área urbana que tiene acceso a transporte público, porque no toda la población tiene acceso a transporte público. Entonces, tenemos nuestro segundo reto. ¿Cuáles son los niveles entre todo este grupo de variables del diagrama causal? Que este es nuestro punto de arranque para construir un diagrama correcto de niveles y flujos o diagrama de Forrester. Pueden dar pausa y pensarlo un momento.
Bueno, nuevamente voy a analizar qué variables pueden ser variables de nivel. Aquí tenemos también una variable central, como en nuestro caso anterior con Amazon, que es el número de viajes en carro. Este también es una variable que cambian sus valores dependiendo de todo el sistema en un momento del tiempo, en un periodo de mi modelo de simulación. Es decir, se trata de viajes en carro por día, o viajes en carro por hora, o viajes en carro por mes, según el periodo de tiempo que estemos utilizando. Estas variables no son variables de nivel. La primera variable de nivel, que es una variable bastante tangible, es la capacidad de las vías. Esta es una variable de nivel que usualmente podemos medir o que los gobiernos miden en unidades de kilómetros de vías disponibles. Y esos kilómetros de vías disponibles no cambian de la noche a la mañana, sino que son el resultado de la acumulación de los procesos de construcción de vías, precisamente. Esa variable deposita, guarda memoria, guarda registro, va incrementándose en la medida en que se construyen vías y va vaciándose en la medida que esas vías se van dañando. Es lo clásico de una variable de nivel. Recordemos que una manera de entender también esto de los niveles y los flujos es con esa famosa metáfora de la bañera, donde el nivel de agua en la bañera es la variable de nivel y los flujos de entrada y salida de la bañera son las variables de flujo que cambian ese nivel. Esta capacidad de vías es precisamente una acumulación, como una bañera, pero de kilómetros de vías disponibles. Tenemos dos variables más de nivel, que son en este caso intangibles como mentales, como hemos visto en el caso anterior, y que comienzan con esta palabra willingness en inglés, que sería como una inclinación, como un interés por usar transporte público. Y lo mismo la variable interés por usar vehículos eléctricos. A un comprador de un vehículo eléctrico no le aparece la decisión de la noche a la mañana, sino que poco a poco va entrándole ese interés, como cualquier interés de compra. Ese interés se va depositando, digamos, en su mente, y esta variable mide qué tan alto es ese interés. Lo mismo el interés por viajar en transporte público. Estos dos intereses entonces son variables mentales que son del tipo variables de nivel. En algún ejercicio que puedes haber realizado antes, la variable población usualmente es una variable de nivel. Es muy frecuente que sea así. En este caso, esta población no es la población total de la ciudad, sino es una porción de la población que tiene cobertura de transporte público. Esta porción de la población entonces es una variable que yo calculo a partir de la población total que en este diagrama no aparece. Entonces, aunque esta variable comienza con la palabra población, no es una variable de nivel. Entonces tenemos tres variables de nivel: capacidad de vías, interés por usar transporte público e interés por usar carros eléctricos. Este era nuestro segundo caso real de identificación de variables de nivel. Pasamos a nuestro último caso. Tal vez el caso que más han estado esperando ustedes, porque pues recientemente hemos tenido preocupación todos con brotes epidémicos. El caso que vamos a ver es del ébola en el año 2014. En este año 2020 estamos tal vez en la pandemia que ha generado mayor preocupación pública en muchas décadas en torno al coronavirus, el COVID-19. Quiero contarles que efectivamente buena parte de los epidemiólogos y de los virólogos, cuando realizan modelos de simulación, utilizan dinámica de sistemas como una de sus herramientas centrales. De hecho, el artículo en el que me baso para este caso fue publicado en una de las revistas principales sobre el modelo de ébola. Aquí tenemos un modelo un poco más complejo que combina variables tangibles con variables intangibles.
Entonces, este es nuestro tercer reto. Rápidamente las variables. Comienzo por la parte superior. Tenemos los esfuerzos que realizan las organizaciones para comunicar al público acerca del ébola. Eso genera dos tipos de conocimientos: el conocimiento acerca de la cuarentena, de la importancia de la cuarentena, y el conocimiento acerca de los procedimientos funerarios seguros. Recordemos que en el caso del ébola del 2014, una de las razones por las cuales se expandió gravemente en África es que ellos siguen unas tradiciones de funerales que implican alto nivel de contacto con el cuerpo de la persona fallecida y entonces unos altos niveles de contagio. La conciencia que entonces tienen las personas en general, conciencia situacional, sobre estos cuidados de cuarentena y de funerales seguros, el número de funerales no seguros, la tasa de hospitalización o de cuarentena, el número de personas que se van infectando día a día, la cantidad de personas que pueden llegar a infectarse, la población susceptible, el número actual de infectados, el número de muertos en este brote, número total de muertos en este brote, el número de muertos que son reportados, pues una es la cantidad de muertos y la otra es la cantidad que se informa. No es que la diferencia tenga que ver con un ocultamiento de esta información, sino con un retraso de esa información. El número percibido de muertos es lo que la gente entiende que está más o menos en el nivel de muertos, es decir, estamos en niveles de decenas de muertos, de centenas de muertos. La fatiga acerca del tema, la atención pública acerca del ébola, que puede generar esa fatiga acerca del tópico, la atención hacia otros temas que nos llegan en las noticias, la tasa de crecimiento de atención, el miedo que tiene la gente sobre este tema, la demanda que tienen los medios de sacar noticias acerca del ébola, el cubrimiento de los medios acerca del ébola, el número de noticias, la desinformación, la incertidumbre acerca de esta enfermedad, acerca de esta epidemia, las intervenciones para detener la epidemia, la tasa de contacto y las recomendaciones de evitar contacto en el espacio público debido al brote, debido a la epidemia. Todas estas son las variables. Entonces, realicemos nuestro último reto. ¿Cuáles son los niveles? Les voy a dar una pista para esta última ocasión. Les voy a mostrar 7 niveles. Entonces pueden darle pausa a este último reto que es un poco más difícil que los anteriores. Bueno, para terminar veamos entonces cuáles son los 7 niveles de este caso del ébola, que es muy similar. Yo recomiendo mucho este diagrama causal si están pensando modelar o les interesa mucho cómo se modela la epidemiología de muchos otros brotes, entre esos el de coronavirus. Entonces, una primera variable que voy a mencionar es el número de infectados. Es una variable clara de nivel, es la acumulación del número de personas que tienen en este momento ese virus. Y una segunda variable de nivel clave, que también es muy visible, es la población susceptible, es la cantidad de personas que pueden llegar a enfermarse. Usualmente estos dos se miden por regiones geográficamente cercanas. Si quisiéramos hacer un modelo de una pandemia, pues tenemos que hacer una variable por cada una de esas regiones, por cada uno de esos países. Y eso es lo que hacen los modelos reales. Estas son dos variables muy visibles. Una tercera variable muy visible es el acumulado del número de personas fallecidas, el número de muertos. Son como 3 variables claves de cualquier diagrama de niveles y flujos o diagrama de Forrester de una epidemia. En videos posteriores espero explicar completamente un diagrama y hacer una simulación de un modelo de epidemia.
Las otras 4 variables que voy a mencionar son menos tangibles, menos visibles. La primera de ellas es el conocimiento acerca de los procedimientos de funerales seguros. Este es un conocimiento que es similar a casos que hemos visto en los 2 ejemplos anteriores, que está como en la mentalidad colectiva y se va depositando poco a poco, se va acumulando en el conocimiento colectivo de las personas de la región, de las personas en este caso de África. Y ese conocimiento de funerales seguros, que es una variable de nivel, es similar también entonces al conocimiento acerca de la importancia de la cuarentena. En el último brote del coronavirus también era importante que toda la población cumpliera la cuarentena, pero para eso es necesario un proceso que demora tiempo en que todos vayan entendiendo lo fundamental que es esa cuarentena para tener unos resultados de menores infectados. Esos 2 conocimientos son variables de nivel. De manera similar, hay 2 variables que quiero mencionar. La primera de ellas es esta, la percepción del número de muertes. El número de muertes totales es un nivel. Este es un cálculo que se hace a partir del nivel. Normalmente esos cálculos no son variables de nivel, son variables auxiliares. Y esto es algo que también ocurre en la mentalidad de la gente. Aunque vayan subiendo las cifras, por ejemplo, en un brote, nuestra mente se va acomodando gradualmente a esas cifras. Es como si nuestra mente fuese haciendo una especie de promedio con las últimas cifras de noticias que ha escuchado, de cantidad de personas fallecidas o de cantidad de personas infectadas, si fuese el caso. Y efectivamente así se modela en dinámica de sistemas como un promedio. Esos promedios que se van modelando son variables de nivel. Y por último, esta que es la atención pública acerca del ébola, nuevamente es una variable mental que resulta de ver noticias, de escuchar cada vez más noticias, de escuchar obviamente noticias preocupantes. Eso va incrementando el nivel de atención de la gente acerca de la epidemia. Estas son las 7 variables de nivel: población infectada, población susceptible, número de muertes, conocimiento sobre cuarentena, conocimiento sobre funerales seguros, percepción del número de muertes, que es una variable de nivel tipo promedio, y atención pública acerca del ébola. Esas son las 7 variables de este diagrama. En realidad no quiero decir que algunas que se les ocurrieron no sean necesariamente niveles. Pueden haber decisiones del modelador que le lleva a manejar niveles que no he mencionado ahorita, pero para eso tendríamos que ver en detalle la construcción del modelo de dinámica de sistemas. Espero que de esta manera se haya aclarado con estos 3 casos reales un poquito más el concepto de nivel y cómo lo aplico cuando estoy pasando de un diagrama causal a un diagrama de niveles y flujos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.